y yo te quería preguntar sobre el miedo. Hoy en día tenemos mucho miedo a la hora de tomar decisiones, en el día a día, muchos cambios. ¿Tú qué consejo nos darías en relación al miedo? Pues te diría que somos prisioneros de aquello a lo que no nos enfrentamos. Somos prisioneros de las decisiones que no tomamos y de aquello de lo que huimos. Entonces, cada vez que aparece el miedo normalmente siempre es la razón para pasar a la acción. Y el miedo es algo que tenemos que entender, hay que entender la biología del miedo, cómo funciona, porque hay que separar los miedos de los peligros. Nuestras modernas y tecnológicas vidas siguen dominadas por nuestros primitivos miedos y nos comportamos como antiguamente. Pero ¿qué ocurre con los miedos? Que la confianza de una persona y la autoestima de una persona se expande de forma directamente proporcional a los miedos a los que nos enfrentamos. Y cuando evitamos los miedos, ¿qué ocurre? Que perdemos la confianza, que huimos. Y el miedo es una mentira que nos cuenta el cerebro. El miedo es el mayor contador de historias de terror que existe. Y entonces el miedo a veces cuando tienes que tomar una decisión o hacer algo, te empieza a asustar porque el miedo, su función es protegerte para que no te hagas daño. ¿Cuál es el daño? Que es el miedo al fracaso, el miedo a qué dirán, ¿no? Pero hay que entender que todos tenemos miedos. Es decir, el cobarde y el héroe, todos tienen los mismos miedos igual. Pero ¿qué ocurrió? Yo creo que el héroe tenía más miedos que el cobarde. Porque llegó un día en el que de pronto se hartó de tener miedo, se hartó de huir, se perdió un montón de oportunidades y digo, se acabó, quiero dejar de huir de la vida y quiero ver de qué estoy hecho. Y ese día se convirtió un poco en héroe. A veces decimos, no puedo, pero no puedo son las dos peores palabras que se inventó el miedo. En muchas ocasiones son mentiras. Y no es que no podamos. La traducción a veces de un no puedo es más bien un no quiero. ¿Qué es lo que no quiero? No quiero enfrentarme a eso que temo porque no tengo la garantía de que va a salir bien. Cada vez que tú te pongas un reto, una meta, un sueño, cada vez que tengas un proyecto, una ilusión y quieres hacer algo, va a haber una guerra dentro de ti, entre el valiente y el cobarde. Esa vocecita que te quiere proteger para que no fracases, para que no hagas nada, para que no te hagas daño, y la voz de la aspiración humana que está dentro de ti, pero quiero mejorar, quiero ver de qué estoy hecho. Y ahí ese choque, siempre va a estar ahí. Por eso cada vez que aparezca el miedo, siempre acabas de encontrar la razón para pasar la acción. El miedo es como ese semáforo en rojo, pero al final, ¿qué ocurre? Si no te enfrentas a ello, te quedas paralizado y entonces te metes en la cárcel. Hay una cárcel invisible en la que hay millones de personas. Es una cárcel sin muros, sin barrotes, ni puerta, ni techos. Y es la cárcel del miedo. Y tú eres el carcelero. Pero cuando te enfrentas a eso que temes, ¿qué descubres? Que ese miedo es como un arco iris, desaparece. Porque ¿cuántas veces nos ocurre que has querido hacer algo, quieres hacer algo, pero lo pospones para otro momento, para esa decisión, y estás 2 meses sufriendo y de pronto tomas la decisión y te enfrentas al miedo y dices, madre mía, y por eso he estado sufriendo 2 meses? Porque nuestro cerebro se llega a imaginar cosas a veces terribles que nos hace sentir que son la realidad cuando son simplemente pensamientos. Por eso el miedo siempre es la razón para pasar a la acción. No conquistas los miedos, sino te conquistas a ti mismo para hacerte más fuerte que los miedos. Porque a veces hay momentos en la vida en que te enfrentas a batallas más grandes que tú. Y es cuando tienes que convertirte en alguien más grande que tu propia batalla. Y al final ver al miedo como la motivación para pasar a la acción, es decir, no me va a volver a frenar. Y es entonces que tu autoestima, tu confianza crece de forma espectacular.